episodio número 1 de My Cocos Talk. Mi nombre es Dakota Miranda y soy cofundadora de la marca My Cocos y hemos creado este espacio para entregar todo el valor posible. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, con el doctor Andrés Tapia. Hola Dakota, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien también, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por estar aquí también y por acceder a entregar todo este valor también a nuestra comunidad. Así que ahí suenan los aplausos detrás. Oye, para empezar un poquito, te voy a contar un poco el propósito de este espacio, porque como es el primer capítulo, para que la gente entre un poquito de contexto, ¿ok? El propósito principal es entregar el máximo valor posible a nuestra audiencia a través de entrevistas y a personas referentes como tú, que estén aportando Gracias valor. por los referentes. Pero... Obvio, oye, tremenda comunidad que tenéis en las redes sociales. Sí, es entretenido, me gusta en realidad. Como toda esta cosa de poder informar, siempre me ha gustado poder contar algo que me encanta, y me encanta la medicina, y como me dedico a la urología, encuentro muy interesante la urología. Pasa que hay mucho tema tabú en urología, la gente no habla mucho de sus problemas urológicos, no habla de sus disfunciones eréctiles, no habla de sus problemas en la libido sexual, tampoco habla de las ITS, que son estas infecciones de transmisión sexual. Entonces, no sé, todavía el otro día un amigo me decía, oye, no vaya a agarrarme SIDA. Y es como, viejo, ya no es SIDA, es VIH, el SIDA es cuando tiene la enfermedad. Entonces, como que me he dado cuenta que de a poco, uno informando, la gente se entusiasma, aprende y cambiamos todo un poco para mejor. Oye, me encanta eso que dijiste de que tocas temas que no son muy comunes de tocar. Creo que hoy en día es mucho lo que hace My Cocos, se atreve a hablar mucho más allá de lo que las personas estaban acostumbrados. Sí, vi la publicación esa que dijeron cómo autoexaminarse el testículo, por ejemplo. Tú usas la palabra testículo y casi que te lo bloquean en las redes sociales. Te lo banean. Es súper importante porque, de hecho, el cáncer de testículo se produce en gente joven. Entonces, si la gente que ustedes hacen más engagement, la gente que en verdad le gusta My Cocos, son mucha gente más joven, más interesada en las redes sociales, entonces ahí puede que empiecen a autoexaminarse y a la larga mejorar su salud. Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hoy día vamos a tocar unos temitas bastante interesantes, como los que comentabas tú, y vamos a empezar por el primero, que es la difusión eréctil. Hay muchas personas que tienen problemas con la difusión y como que se incomodan a tocar este tipo de temas porque se les avergüenza, no es un tema que incluso se atrevan a conversarlo hasta con su propia pareja. Es un tema que prácticamente para ellos es como un secreto. Sí, mira, en realidad, de hecho, el problema muchas veces es que lo conversan con la pareja, pero lo conversan mal. No porque sean malas personas o porque la pareja vaya a hacerlo, no les vaya a dar la confianza para conversarlo, sino que como no saben manejar el problema, la conversación a veces genera que la otra persona tenga mucha ansiedad frente a su pareja y a la larga empeore su disfunción. O sea, la ansiedad también es como algo que jala también la parte de la disfunción eréctil. Sí, mira, las disfunciones eréctiles o la impotencia, como la gente lo conoce, es básicamente un problema, no necesariamente una enfermedad, sino que una situación que puede tener una persona y que tú la puedes dividir en causas distintas, ¿ok? Entonces tú puedes tener una causa psicológica frente a la disfunción eréctil y tú puedes tener causas orgánicas. A mí me gusta como clasificar esos dos grupos, ¿vale? La causa orgánica es más fácil de entender porque básicamente si yo para que se produzca la erección se tiene que producir la llegada de sangre al pene. La sangre se llena de pene, se inflan los cuerpos cavernosos y se produce la erección. Eso quiere decir que el vaso sanguíneo que lleva la sangre, o sea, el canal por el cual va la sangre hasta el pene tiene que estar permeable, tiene que estar sano. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene obesidad, que tiene diabetes, que daña los vasos sanguíneos, que puede tener colesterol alto, triglicéridos altos, que van tapando, haciendo placas de ateroma y van tapando el vaso sanguíneo, etcétera, yo puedo tener un problema en la llegada de sangre al pene y por eso se generan estas erecciones como a media asta. Después tú tienes que tener un sistema nervioso que esté sano también, porque hay que mandar la señal, o sea, desde el punto de vista del cerebro, ¿cierto? Se manda la señal nerviosa que dice, oye, se tiene que erectar, ¿cierto? Igual que cuando yo muevo las manos, también tiene que haber un impulso nervioso, bueno, lo mismo pasa con la erección. Y para eso el nervio tiene que estar sano. Entonces ya el vaso sanguíneo tiene que estar sano, el nervio tiene que estar sano. Además tienes que tener un nivel hormonal adecuado. Si tienes la testosterona en el suelo, tampoco va a gatillarse una erección. Entonces hay cosas orgánicas propias de los pacientes que pueden estar afectando la erección y que son súper importantes, que podemos conversar un poco más en detalle más adelante. Y después tenéis la persona que tiene todo el aparataje funcionando bien, el vaso sanguíneo está sano, el nervio está sano, la testosterona está bien, pero frente a su pareja, en su actividad sexual,
es cuando empieza a tener problemas de la erección. Así como cuando está ansioso, dices tú. Sí, porque en el fondo, si yo le pregunto, pregúntale a cualquier hombre, y tú pregúntale, ¿tú puedes controlar tu erección? Y te va a decir, ¿cómo controlar mi erección? Entonces, si yo le digo a una persona, a un paciente, le digo, produce una erección ahora, me va a decir, no estoy en una situación erótica para producir una erección. Es lo mismo que yo le dijera, digiere tu almuerzo. Si llega la tarde, digiere tu almuerzo. Él nunca ha pensado en digerir el almuerzo se digiere solo. Entonces, siempre que una persona va a tener una erección, es una respuesta refleja frente a un estímulo erótico. Okay. ¿Sí? Entonces, tú estás frente al estímulo erótico, estás en una situación erótica, viendo pornografía, lo que sea, lo que te llame la atención, y solo se va a producir la erección, como un reflejo. Yo no digo que se erecte, sino que se produce la erección como respuesta al estímulo erótico. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás frente a tu pareja sexual y sientes que te da miedo que no te funcione el amigo, ¿cierto? Porque no te funcionó una vez, estabas cansado, no tenías ganas, tu pareja te buscó, no te funcionó, entonces tú te quedaste con esa idea, oye, la vez pasada no me funcionó. Y ahora que voy a tener una actividad sexual nueva, ¿qué pasa si no me funciona? ¿Qué me puede pasar a mí? ¿Cómo lo va a interpretar mi pareja? ¿Cómo me voy a sentir yo? Entonces estás pensando, ya, que no se baje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el estímulo erótico empieza a esfumarse. ¿Por qué? Porque tú ya no estás viviendo una situación erótica. ¿Te preocupaste tanto por eso? Estás viviendo una situación de estrés donde tú estás pensando que no se baje y estás olvidándote de la parte erótica. Entonces estás tratando de controlar con tu mente algo que nunca has podido controlar con la mente. Entiendo. Es lo mismo que la digestión. Yo nunca he controlado la digestión, yo nunca he controlado los latidos del corazón, yo nunca he controlado un montón de cosas y acá ahora estoy tratando con la cabeza de hacerlo. Entonces eso genera que se baje. Típico de ese paciente joven, a veces puede ser hasta pacientes deportistas, pacientes que no suelen tener problemas con la masturbación, no suelen tener problemas en las erecciones matutinas, lo que te dice que el aparataje está funcionando porque se producen erecciones, pero cuando está con la pareja, que se pone nervioso y se genera este círculo vicioso de que cada vez más te cuesta más, ¿sí? Entonces tú le cuentas a tu pareja, oye, ¿sabes que estoy con este problema? No es que tenga otra persona, porque a veces eso puede ser una sospecha de la pareja, no es que tenga otra persona, no es que no me guste ni nada, sino que tengo este problema en la erección. Entonces la persona, típico, la pareja le dice, no te preocupes, no pasa nada. Y ahí él se siente peor, porque dice como, ya, ahora sabe, entonces la próxima vez voy a ir y ella va a estar pendiente de que a mí no se me tenga la erección y yo voy a estar pendiente de que no tuve la erección, entonces puedes volverse peor. Entonces, asumir el problema es parte del asunto, conversarlo con tu pareja es parte del asunto, está súper bien, pero hay que buscar ayuda de un sexólogo muchas veces, si es que es de causa psicológica, y ojalá también hablarlo con tu urólogo para descartar que no haya nada orgánico. ¿Viste? Wow, interesante. O sea, no es solo a nivel de cuerpo, es mente y cuerpo. Qué potente que es la mente también, porque puedo estar con el cuerpo muy sano, funcionando todo al 100%, pero si la mente no está bien, entonces también se produce el problema. Y más encima, yo siento que, por ejemplo, mi generación, que hoy en día está tan expuesta, estamos 24/7 pegados en la pantalla, estamos tan ahí siempre al límite de la ansiedad, como decimos nosotros, viviendo la vida al límite, yo creo que aún así eso aumenta las probabilidades también de todas esas cosas, ¿no? Sí, pues si estás cansado. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco ese paradigma que uno dice como el hombre siempre tiene que tener ganas. El hombre no necesariamente tiene ganas, siempre. Por ejemplo, me ha pasado pacientes que llegan a la consulta y me dicen, doctor, mira, yo tengo una disfunción eréctil. Y yo lo primero que le pregunto es, ¿qué es para ti una disfunción eréctil? Me dice, no, mira, la última semana fallé una vez. O cuando vamos a la segunda de la noche, fallé. No me funcionó. Y yo le digo, viejo, o sea, está bien. Uno no tiene que estar al 100% siempre. Exacto. Me dice, no, es que antes yo podía siempre. Bueno, pero ahora estás más cansado, puede ser, o estás con otro problema de ansiedad, o estás en exámenes de la universidad, o etcétera, etcétera, y bueno, no funcionaste. Tener una falla, entre comillas, que no es falla, sino que tener a veces episodios en los cuales no tiene una erección como te gustaría, puede pasar, es una variabilidad normal, bueno, no 100%. Ahora, si esto se empieza a producir de manera repetitiva, te genera ansiedad y pasa más de 3 meses con el mismo problema, bueno, consulta, veámoslo. ¿Ya? Sobre todo esto desde el punto de vista psicológico, cuando en la masturbación no tienes problema, que me da un poco de susto decirlo, porque cuando yo digo en la masturbación no tienes problema, entonces el problema es psicológico, la gente empieza, oye, cuando vaya a masturbarme estoy pensando que tiene que estar, entonces peor aún. Hay gente que se le empieza a producir disfunción en la masturbación porque uno le transmite eso, entonces claro. Ojo, pero en general son gente sana. Ahora, el problema está en la gente mayor o la gente que tiene estos problemas que hablamos, de obesidad, hipertrigliceridemia, problemas de colesterol o problemas de hipertensión, qué sé yo, que son al final alteraciones que pueden estar afectando la vasculatura,
todo lo que es los vasos sanguíneos que hablamos antes, o las terminaciones nerviosas, ¿cierto? Y ahí es donde yo a veces digo en mis videos, la disfunción eréctil es un problema vascular, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque está requete contra demostrado que en pacientes con estos problemas, sobre todo pacientes sobre 40 o 45 años, que empiezan con disfunción eréctil, donde la disfunción eréctil no es que está duro y después se baja, muchas veces que está como a media asta, como que no es la erección, como que está llegando la sangre pero el flujo está bajo, entonces la erección no está tan buena. Ese paciente puede estar con una enfermedad vascular a nivel peniano, pero si está a nivel peniano, los vasos sanguíneos no se diferencian en todas partes del cuerpo, entonces puede estar también en un problema vascular a nivel de las coronarias. Interesante. Y las coronarias son las que irrigan, las que dan los nutrientes y el oxígeno al corazón. Entonces no es extraño que si un paciente con estas características comienza con disfunción eréctil, puede ser un signo de alarma, un precursor de un infarto. Yo he tenido pacientes que tienen estas características, que me han consultado con disfunción eréctil, le hacemos un chequeo cardiovascular, con electrocardiograma y todo, y varios pacientes, he tenido 4 o 5, no son millones, pero 4 o 5, que han terminado en coronariografía o incluso angioplastía. Wow. Porque estaba haciendo como una prueba, de fondo, diciendo, oye, el corazón ya está empezando a echarse a perder. Claro. Entonces eso es muy difícil decirle a todo psicológico. Es muy probable que sea cuando está con estas características gente más joven, pero siempre está bueno consultar. Wow, interesante. Creo que me volaste el cerebro porque... Sí, es muy, muy interesante, o sea, el tema, no es solamente una cosa... Sí, exacto. Yo creo que de hecho nos podríamos quedar hablando aquí horas sobre el tema porque la verdad es un tema súper profundo y me gusta porque es algo de lo que no están hablando todos, como mencionábamos anteriormente. Entonces es un tema que si bien no te atreves todavía, quizás hay muchas personas que no se atreven a visitar a un neurólogo, no se atreven a hacerse un examen de próstata, no se atreven a conversarlo con la pareja, pero sí este tipo de contenido le puede resolver sus dudas ya como más en privado. Así no, que... y ni con los amigos, ponte tú, no sé, pero yo le pregunto a la audiencia, ¿cuántas veces tú has tenido un problema sexual y le has dicho a tus compañeros, a tus amigos, oye, tengo un problema? ¿Y cuántas veces los amigos te han respondido de manera honesta? Claro. Donde decís, oye, ¿sabes que estoy funcionando mal en esto? Y el otro dice, bueno, yo soy un campeón. Sí, como que puta, weón, así como... No sé, pues puede ser. Exacto. Puede ser que no. Puede ser que tengáis súper buenos amigos que sean súper honestos y digan, oye, la verdad es que, mira, yo consulté, no sé qué. Pero también puede haber un montón, porque si tú ves Hollywood, por ejemplo, yo siempre digo este ejemplo, tú ves a James Bond, el 007 famoso, que está teniendo sexo al mismo tiempo que le están disparando, que acaba de matar a 3 personas y con la protagonista de la película que es estupenda. Entonces, un superhombre. Claro, entonces el gallo nunca falla. Entonces esa a veces está en el subconsciente de la gente que el hombre nunca puede fallar. Y eso yo creo que es algo que es bueno conversarlo. Me parece interesantísimo. Oye, Andrés, quiero hacerte otra pregunta ahora, que también vi dentro de tus redes sociales que ya habías hablado de este tema y que había tenido mucho engagement de la audiencia. Y es, ¿qué opinas del sexo oral? ¿Debe hacerse con o sin condón? Ya, mira, eso entramos como en otro mundo, que es el mundo de las infecciones de transmisión sexual. A ver, pasa que las infecciones de transmisión sexual son muy distintas, muy diversas y se pueden contagiar de manera distinta y diversa, ¿cierto? Todas las vías de transmisión de actividad sexual pueden ser susceptibles o pueden ser causa de una ITS, ¿sí? Entonces, claro, el sexo oral, por ejemplo, es más o menos seguro cuando nosotros estamos hablando de la transmisión de VIH, pero es inseguro cuando nosotros estamos hablando de algunas enfermedades como las que generan uretritis, Okay. gonorrea, la clamidia, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos bichos en la orofaringe dan pocos síntomas. O sea, Entonces, puede ser así silencioso. muy silencioso, Okay. pero transmiten el bicho, transmite la enfermedad en el fondo si yo, pues, por ejemplo, tenemos actividad sexual oral, yo quedo con la gonorrea y después tengo actividad sexual con otra persona y yo puedo transmitir la gonorrea. Ah, tú eres como el portador de... Claro, porque si yo a mí por ahí no me da muchos síntomas a nivel orofaringeo, pero después la otra persona le puede dar síntomas Wow. en la zona genital, ¿cierto? Entonces, es ideal que cuando uno tiene actividad sexual de todo tipo se usen métodos de protección. Y en el caso del sexo oral es ideal el uso del condón. Tanto condón femenino, porque es condón para mujeres, ¿cierto? Que se pone directamente en la vulva. Es muy, muy conocido, hay marcas fáciles de conseguir. Y el condón masculino también, ¿sí? Que existe para la gente que es alérgica al látex, existen hartos tipos de condones de todo tipo, ¿sí? Ahora, tú le dices eso a la gente y habitualmente te miran como todo. Ay, no, que fome. Te dicen, Empiezan. sí, como que no. Entonces, yo entiendo eso, pero si tú vas a tener una conducta en el fondo sexual sin uso de preservativo, tienes que entender que es una conducta de riesgo. Por lo tanto, dentro de tu chequeo anual o semestral o ojalá trimestral,
de ITS, si tú eres sexualmente muy activo, debieses considerar un chequeo de la zona orofaringea. Perfecto. Porque yo he mandado, por ejemplo, a pedir cultivo orofaringeo. Y me ha pasado que han llegado pacientes de vuelta y me dicen, mira doctor, la enfermera o el enfermero que me tenían que tomar el examen no sabía porque nunca le habían pedido un cultivo orofaringeo de gonorrea, por ejemplo. ¿Cómo se toma? No, pues claro, porque la gente lo busca abajo y no lo buscan arriba. ¿Vale? Y también hay otras enfermedades o infecciones, mejor dicho, que con o sin condón igual te puedes contagiar. Por ejemplo, la sífilis o el VPH o el herpes se puede contagiar porque la gente lo puede tener en la boca misma. Entonces, hay veces que uno se puede contagiar independiente del uso de algún condón. Entonces, no te protege contra todo. Okay. ¿Sí? Oye, eso es interesante porque yo creo que hasta yo, por ejemplo, hasta el momento tenía la idea de que tú al usar condón te ibas a prevenir de cualquier enfermedad de transmisión sexual y no es así entonces. No, te sirve es un método más de barrera, un método más de protección, te sirve bastante, pero no te sirve contra todo. ¿Contra qué te sirve mucho el condón? Por ejemplo, en la penetración misma, no en el sexo oral, te sirve mucho contra la transmisión de VIH, es muy útil. Te puede servir con la sífilis, siempre y cuando si hay un chancro o un método de contagio, el lugar donde se contagia la sífilis está cubierta por condón. Te puede servir para la uretritis, si es que hubo penetración y no hubo sexo oral sin condón. Pero no te sirve, por ejemplo, para el VPH, que es el virus papiloma humano. El virus papiloma humano muchas veces está cercano a la zona genital. Entonces, hay muchos pacientes que lo tienen en la zona del pubis o mujeres que lo pueden tener en las vulvas, en los labios mayores. Entonces, están lugares que no están cubiertos por el condón. Tampoco necesariamente te va a cubrir o te va a servir para un herpes, por ejemplo, o enfermedades que son a veces mucho más cutáneas. Por eso es importante ver bien el chequeo y también hacerse los estudios y vacunarse de las cosas que se pueden vacunar, etc. Mira, las ITS es un tremendo mundo, podríamos estar 1000 horas hablando porque hay ITS cutáneas, ITS uretrales, como de mucosa, hay ITS de sangre. Entonces es un tremendo tema, a mí me encanta, así que si quieres le damos, pero me encanta. No, y qué interesante, me encanta todo este tipo de información porque así como yo que pensaba que toda información de transmisión sexual se podía prevenir con condón, estoy seguro que muchos en su casa también tenían una idea muy similar de esto. Entonces, una última pregunta sobre el tema es, tengo pareja inestable, por ejemplo, una cita de Tinder, un touch and go, ¿a esas personas les recomiendas usar condones o a todos en general, siempre? Obviamente, si tú vas a tener una pareja estable, pongámonos en el caso más fácil, en el fondo, tú vas a tener una pareja estable, lo que les recomiendo es hacer un buen chequeo de ITS, ojalá que incluya todas las cavidades que van a utilizar en la actividad sexual, oral, anal, vaginal y peniano. Súper. Y una vez que sea eso y tengas confianza en tu pareja, por ahí ya puedes tener una actividad sexual un poco más tranquila. Perfecto. Ahora, si tú vas a tener actividad sexual esporádica, si tienes pareja estable y también tienes actividad sexual esporádica, que eso también a veces me toca ver, siempre usa condón, trata de hacerte chequeos frecuentes y aprende qué mecanismos tenemos de protección. Entonces, por ejemplo, si vas a practicar más sexo anal, por ejemplo, que eso es algo que puede pasar con muchas parejas, el PrEP es muy útil, que es la profilaxis de prevención para la transmisión de VIH. Eso es muy bueno, es un remedio que puede tomarse todos los días, en el caso de los hombres se puede tomar todos los días. ¿Es un remedio oral? Oral, okay. Es una pastillita. Tú lo puedes tomar todos los días o en el caso del hombre lo puedes tomar bajo demanda, es decir, tomarlo justo antes del acto sexual y repetirlo los 2 días. Wow. En el caso de la mujer no, en el caso de la mujer tiene que tomarlo todos los días porque la concentración del fármaco a nivel genital femenino se demora más, es más complicado, pero en el hombre es más rápido. Entonces tienes el PrEP. Si vas a tener también mucha actividad sexual y no te has vacunado de VPH, podría ser útil, sobre todo si nunca has tenido lesiones, porque la vacuna contra el VPH nos sirve para cubrir contra alguna cepa, y dentro de las cuales están las cepas 16 y 18, que son las cepas que producen más cáncer cervicuterino, pueden producir cáncer orofaringeo y además puede producir cáncer anal. Wow. Entonces es súper importante. El cáncer de pene también, pero es raro. Es mucho más raro. El cáncer de pene, la incidencia es como de 1%, es muy baja. Bajísimo. Sí, yo he visto, yo no me dedico específicamente a la andrología, que de repente puede haber andrólogos que han visto más, pero yo he visto 10 casos en toda mi carrera de cáncer de pene. Por suerte. Por suerte. No sé, mis colegas que se están viendo de San Juan de Dios, por ejemplo, tengo entendido que ahí llega mucho, así que la toca del hospital. Bueno, en fin. Entonces, te puedes vacunar contra el VPH, por ejemplo. También está la vacuna contra la viruela del mono.
Como te decía, está el uso del PrEP. También se puede usar una estrategia de doxiciclina si tú vas a tener actividad sexual, que te protege contra la uretritis, la gonorrea, la clamidia que hemos hablado, que es una profilaxis post-exposición, que tú te tomas este remedio dentro de las primeras 72 horas después de la actividad sexual. Entonces hay un montón de cosas que hacer. Obviamente el condón también, no te digo que no, el condón es súper importante. Y todo lo demás que estamos haciendo no te previenen de no usar condón, no te liberan de no usar condón. Pero sí está muy bueno que te informes bien para que puedas tener una actividad sexual sana. Claro. Y que no te dé miedo, porque eso es lo otro que pasa, que a la gente le da mucho miedo ir, consultar, preguntar, o les da vergüenza, y después resulta que se enfrenta con el problema. Mejor previene, tómate una pastilla una vez antes de la actividad sexual y después por último vaya a estar súper bien, ¿me entendí? Oye, pero lo bueno es que en el mercado hay muchas cosas que nos pueden ofrecer. O sea, yo creo que aquí solamente lo único que nos está faltando es tema de educación, porque no teníamos idea de que existía todo esto. He visto que tampoco existen muchas campañas como apoyando este tema. Créeme que hay, ¿sí? hay campañas, ONG, pero no sé, se pierde en la vorágine que es las redes sociales. Que, sí. O sea, ¿cuánto es el promedio de segundos, tú que estás metida en el mundo, de que la gente ve un video? Uf, ni 3. 3 segundos con suerte. Yo a veces hablo, te hago toda una explicación del PrEP y después pasan. Y después al día siguiente hago preguntas. ¿Qué es el PrEP? Pregunta. Y es como, loco, te he puesto 10 videos de PrEP. O sea, pero bueno. Sí, es verdad. Yo creo que puede pasar un poco, y quizá, no sé si estoy en lo correcto, pero puede ser que a lo mejor ese tipo de, por ejemplo, fundaciones, ONG o todas las personas que difunden este tipo de información están todavía en los medios muy convencionales. Quizás estoy haciendo una publicación orgánica a través de Instagram, quizás estoy entregando folletos en los consultorios o en los centros médicos, pero es todo muy orgánico. No hay nadie que esté haciendo publicidad sobre todo esto. Realmente quizás ahí es donde todas estas fundaciones tienen que empezar a invertir y ya empezar a meterse un poco más en la era de la publicidad. Vemos tanta publicidad hoy en día, y que nos salga dentro de nuestra publicidad un contenido que sea un poco más educativo, yo creo que sería de mucho valor también para todos. Pero ahora viene la pregunta de dónde se subsidia esa publicidad, porque digamos que todo eso son ONG prácticamente, su finalidad es ayudar a las personas, pero ellos son sin fines de lucro, entonces no tienen normalmente. Bueno, por eso yo te decía que me gustaba que me haya invitado de Mike Cocos, porque siento que es una marca que tiene mucha cercanía con gente más joven y de repente puede ser más entretenida. La publicidad de usted es un poco más, no tan convencional, entonces estaba bueno, como dije, bueno, puede ser un buen lugar, ya hemos hecho cosas antes y puede ser un buen lugar para difundir esta información, así que bacán. Buenísimo. Qué bueno que las empresas lo hagan. Sigan haciendo más de esto, por favor. Oye, voy a pasar al siguiente tema ahora, y quieran. es con... ¿Preguntas del público también se aceptan? Sí, ahora vamos a pasar al último, o sea, ahora después de esta pregunta vamos a pasar a las preguntas de público, porque hace unos días atrás dejamos una cajita en nuestra red social donde la gente te dejó algunas preguntas, y me gustó porque vi muchas más preguntas de las que me imaginaba, y yo dije, ay no, esta gente no se va a atrever a preguntar porque como igual sale el nombre, sí. Y no, pues me equivoqué, menos mal que me equivoqué porque llegaron varias preguntas. Hay formas de hacerlo anónimo. ¿Sí? Se puede hacer como esos boxes. Con el Ask, sí. Tienes toda razón. Pero a veces cuando yo antes lo hacía, en mi red social también hacía box de preguntas, pero la gente a veces se pone muy desubicada. No, desubicada, entonces dije, no lo hago más. Pero sí, está bueno que pregunten y uno nunca ni miráis los perfiles, tenían tantas preguntas. Exacto, es que es lo que menos te interesa realmente en la pregunta como tal. Ya, entonces la pregunta que te tengo, Andrés, es ¿cómo manejar el tema de la eyaculación precoz? Hay muchas personas, dentro de las preguntas también vi este tema, y es que se sentían incómodos porque llegaba el momento y pasaba todo tan rápido, entonces ellos seguían ahí como fingiendo para que pudiesen quedar ante la pareja como que no, todo está bien, pero realmente ya la eyaculación había pasado hace mucho rato. ¿Cómo es posible controlar esto? ¿Existe alguna metodología, algo que tú recomiendes? Cuéntanos, por favor. Sí, mira, la eyaculación precoz, primero tratemos de ver qué es y qué significa, ¿cierto? La eyaculación precoz se define como la eyaculación que se produce en el acto sexual, en la penetración, antes del minuto desde que comienza la penetración. ¿Okay? O sea, dura menos de un minuto, entre comillas. Nada. Nada, pero no sé si es tan nada. O sea, es muy bajito. Si tú piensas que... Ahí lo vamos a conversar, pero no sé si te acordás que en el Festival de Viña hubo un humorista que hizo una talla sobre esto, sobre la eyaculación precoz. Iba a hacer un video de eso, pero lo hice. Y el gallo pone un minuto, súper poco, y después pone, esperemos un minuto, y deja tan. Sí. Entonces no es tampoco. O hazte una plancha y un minuto, ahí ya deja hacer tampoco. Bueno. Pero lo importante es que sea menos de un minuto desde la penetración y
que esta es la parte súper importante, que genere una sensación de insatisfacción en la pareja. Con la que yo estoy teniendo una sexual, relación. o sea, como que sentir que no está funcionando el acto sexual, que no hay conexión, que no está logrando el placer sexual después de la actividad sexual. Por eso es que en los países, por ejemplo, árabes, donde de repente pueden ser más machistas, no hay publicaciones de eyaculación precoz. Porque claro. No es tema. No es tema. O sea, si dura más o menos, da lo mismo. En cambio, en los países más occidentales sí hay más publicaciones. Entonces, ¿qué es lo más importante? Primero es definir qué tipo de pareja es. Lo típico, ¿cierto?, una pareja heterosexual. Y en la pareja heterosexual hay que entender que el placer femenino muchas veces va más allá de la penetración misma, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay muchos estudios sobre esto. Esto no lo estoy inventando yo, sino que se han hecho publicaciones que a veces lo que genera el placer en la mujer es la estimulación del clítoris. Claro. Y muchas veces la estimulación del clítoris no se logra con la penetración necesariamente, uh-huh. ¿sí? Entonces, por ahí la conversación sobre la eyaculación precoz tiene que ser, bueno, ¿está tu pareja llegando al orgasmo o teniendo un acto sexual satisfactorio? ¿Y estás haciendo todo lo posible para llegar a ese acto o todo lo más importante es la penetración? Claro. Cuando tú empiezas a quitarle importancia a la penetración en sí misma, muchas veces mejora la eyaculación precoz, ¿sí? Es como paradójico. Buen punto ese, porque sí. Yo creo que todavía existen muchas personas que creen o tienen la creencia, porque no se han informado, porque nunca X cosa, que lo único que les da placer es netamente la penetración, y efectivamente no es así. No necesariamente. Yo a veces a los pacientes, bueno, aparte, yo no soy sexólogo, uh-huh. Yo los derivo donde varios sexólogos, hay gallos muy buenos, pero muchas veces les digo, exploren, conversen. Me ha pasado que llegan pacientes y me dicen, no, mira, yo tengo un problema de eyaculación precoz. Duro 3 minutos y encuentro que es muy poco y encuentro que mi pareja lo pasa pésimo. Y yo le he preguntado, ¿le has preguntado a tu pareja si lo pasa pésimo? ¿O le has preguntado a tu pareja qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le gusta hacer en la cama, cómo le gustaría tener actividad sexual? No, yo sé que no le gusta. Yo sé, pero muchas veces son rollos personales. Claro. No, es que yo estoy seguro que no funciona, pero no conversó eso con la pareja o no lo supo conversar. Le preguntó, bueno, ¿te gustó? Sí, ya, como que no hablan mucho. O hacen siempre lo mismo. Entonces, en la cama me refiero. Entonces, hay muchas cosas que se pueden intervenir sin necesariamente considerar esto como un problema en sí mismo. Ahora, desde el punto de vista más fisiológico, la eyaculación es un acto reflejo, ¿cierto?, que se activa principalmente por un sistema nervioso automático que se llama sistema nervioso simpático. Entonces, muchas veces este acto reflejo se va a gatillar más rápido cuando uno está más nervioso, más ansioso. Entonces, típico ejemplo, una pareja nueva que en el fondo te llamaba mucho la atención, te calentaba mucho para ser como así, bien chileno para contarlo, y tuviste la actividad sexual y te fuiste muy rápido. Y después por ahí repitieron un par de veces o ya se vuelve una pareja estable y de repente ya como que regulas un poco. Okay. ¿Sí? Entonces al principio mucha ansiedad puede generar esta eyaculación más rápida, el orgasmo más rápido. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de ver es cómo manejamos este reflejo. Entonces hay un profesor que me hizo clase en la Sociedad Chilena de Urología, que es muy bueno, que le hacía un ejemplo, este no es mío, el doctor Palma, para darle el crédito, que él decía, si tú tienes una taza de agua hirviendo y tú estás así y se te cae el agua hirviendo en la mano, tú sacas la mano al tiro, ¿cierto? Uh-huh. Pero si debajo tuyo, o sea, tú estás pasando y abajo tuyo hay una persona importante para ti, tu hijo, tu mamá, qué sé yo, y te quemas la mano, probablemente vas a tender a dejar un poco la mano ahí para evitar que la otra persona se queme. Entonces, uh-huh. Hay una especie de regulación de reflejo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de lograr eso con psicología, pero también hay algunos fármacos que ayudan. Hay harto en eyaculación precoz. En un comienzo se utilizaban anestésicos locales. Entonces hay gente que se ponía gel de lidocaína para sentir menos, y como sentía menos, tenía menos estimulación, por ende duraba un poco más. Pero en general eso no tiene tan buen resultado porque a la larga genera un déficit en la sensación, entonces no lo... Y no una dependencia, pasando. Porque después me imagino que siempre vas a pensar, chuta, para que me sea igual que la vez anterior, tengo que necesitar esto y si no lo tengo, no, porque no puedo. Claro, y la pareja también, porque es local, el anestésico local, entonces la pareja también se ve... pierde la sensación. Pierde sensibilidad porque se tocan. Después hay fármacos que tienen que ver con modulaciones de otro tipo, como el tramal, por ejemplo, que también pueden ayudar a la difusión en la eyaculación precoz, pero el tramal es adictivo, es un opioide, puede generar muchas náuseas, mala idea. Y después empezamos a encontrar unos fármacos que se utilizan en la depresión.
¿Por qué? Porque empezamos a ver que se lo daban a los pacientes con depresión y estos pacientes tenían eyaculaciones más retardadas. Ok. Y son los inhibidores de recaptación de serotonina, que son unos fármacos especiales que hacen que la serotonina, que es un neurotransmisor que comunica una neurona con otra, se mantenga más tiempo en el espacio presináptico, y eso ayuda a la larga en cosas de depresión, pero también ayuda a modular un poco el reflejo. Y además se creó un fármaco especial que tiene una vida media corta, porque el problema con los inhibidores de recaptación de serotonina, que son estos antidepresivos, como la sertralina o la paroxetina, es que tú los das, después generan una especie de saturación, ¿cierto? Después tú tienes que ir reduciéndolo a poco. Al principio genera un poquito de ansiedad, se demoran como unas 2 semanas en regular esa ansiedad, después te genera el bienestar de los antidepresivos, pero después no puedes llegar y dejar de tomarlo. En cambio, este otro fármaco, que es la dapoxetina, que es de vida media más cortita, tú lo puedes tomar justo antes de la actividad sexual, y eso te ayuda a generar una especie de control sobre la eyaculación ¿Y eso precoz. lo recomiendas? Yo lo dejo, pero siempre asociado a la sexología, la terapia con un sexólogo certificado. Claro. Alguien que sepa de sexología, que ese es otro tema, porque muchos pacientes llegan y me dicen, bueno, busqué sexólogo, y tú metes Google sexólogo y te sale pornografía, no Claro. te sale de repente un sexólogo. Ajá. Entonces ya, pero de a poco, yo he descubierto por redes sociales, he tenido entrevistas con algunos, he descubierto de a poco que hay gente que se está dedicando de manera seria, psicólogos de muy buen nivel que se están dedicando de manera seria a la parte de la sexología, y que con mis pacientes me ha ido muy bien con ellos. Súper. Entonces es la mezcla lo que nos puede ayudar. Perfecto. Oye, creo que cuando empezaste hablando del tema dijiste que eyaculación precoz es todo lo que está de 1 minuto hacia abajo. Sí, en la definición formal es menos de 1 minuto, pero viene con esta segunda parte que te decía yo, que genera una relación sexual insatisfactoria, porque por ahí tú duraste 2 minutos, pero resulta que la relación igual fue insatisfactoria. Entonces es un problema para mí, porque yo tengo que tratar de ayudar a ese paciente, ¿me entendí? Sí, pues, obvio. Y tengo una última pregunta con este tema, y es, ¿qué tan influyentes son el consumo de drogas en la eyaculación precoz? Ah, bueno, eso es un temón, porque... Por ejemplo, el alcohol, las drogas blandas como marihuana o las drogas duras, ¿influyen Sí. todas de la misma manera? No, el alcohol influye bastante. ¿Ya? De hecho, tengo pacientes que tienen que tomar para poder tener actividad sexual y durar más. Entonces, ellos sienten eso. Ok. Y a la larga eso es un problema, porque tenía un gallo que está siempre teniendo sexo. Dependiente de... Y más que eso, o sea, el alcohol es un veneno en el fondo, a la larga. No te digo nada, tómate un copete, no pasa nada. Pero si tú empiezas a tomar alcohol, y si tienes pareja estable, tienes que tomarte unas 2 piscolas para poder tener Ujú. actividad sexual, va a ser un problema, ¿sí? Porque tienes que sentir esa un poco de sensación de emborrachamiento para poder producir. Entonces hay formas mucho más sanas para hacerlo. No recurran al alcohol. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, yo tengo que tomar y ahí puedo durar más. No lo hagan. Típico, ¿saben qué le pasa más a ese paciente? ¿A El qué? paciente que tiene actividad sexual esporádica. Porque el que está en un carrete y en el fondo después del carrete le salta la liebre. Ok. Entonces ese gallo dice, bueno, yo en este carrete veo que se viene buena la cosa, entonces me pongo a tomar un poco más y llega más curado. A veces si te curáis mucho, te va a fallar todo, te va a fallar disfunción eléctrica y todo. Pero hay pacientes que hacen eso y eso puede ser peligroso. Ok. ¿Sí? Así que hay formas más sanas con profesionales para poder hacerlo. Y después las otras drogas, lo más importante son las drogas que son más duras. Eso es un súper problema. Tenéis todo el tema del MDMA y el éxtasis, que es lo mismo, solo que se le agrega anfetamina y cafeína, y eso genera problemas tanto en la erección como en la llegada al orgasmo. Así que, porque también liberan, lo que hace esta sustancia es que hacen un shock en tu cerebro y liberan serotonina de manera obligada y rápida. Por eso es que este es otro tema, pero la gente que consume estas drogas, a veces existe lo que en Inglaterra lo que se llama el Bloody Tuesday. ¿Qué quiere decir eso? Que se toman la pastilla o la pila o el éxtasis o el X, como le digan, el sábado a la noche. Ujú. Tienen esta liberación intensa de serotonina, entonces están en éxtasis totalmente tal, y después se genera una depresión de la serotonina, porque tú la serotonina la liberaste. Claro. O sea, tuviste tu fiesta y Ujú. después se libera esa serotonina, tienes como un déficit relativo de la serotonina y se genera este efecto típico que lo he escuchado alguna vez, que se llama el post-pasty, que en el fondo el gallo está con una serotonina mucho más baja, está mucho más deprimido, y después se llama Bloody Tuesday porque son los tipos que, si están con problemas psicológicos previos, se pueden suicidar. Entonces toman la pastilla el sábado a la noche, carretearon hasta el domingo, after, el lunes le bajó la serotonina y ya el martes se están pegando un tiro porque están en la depresión. Se van
Sí, las emociones. entonces, y bueno, eso es otro tema, pero sí afecta mucho la actividad sexual, y la cocaína también puede afectar mucho la actividad sexual, sobre todo la mezcla de estas drogas con algunos fármacos para la actividad sexual, porque a veces tienen estos pacientes que llegan y te dicen, no, mira, yo me voy a tomar un Viagra y voy a hacer popper y voy a hacer marihuana. Y todo voy a mezclado hacer no sé junto. qué, y jalan. Entonces resulta que esos son los pacientes que hacen priapismo o los pacientes que pueden hacer hipotensiones riesgosas. El popper nunca hay que mezclarlo con los inhibidores de la fosfatasa 5, nunca, porque se puede producir una hipotensión importante. Entonces esos son los pacientes que después llegan, tú estás de turno en la urgencia y te llega un paciente y está consumió droga y después no saben por qué apagó tele. Y pasa. Claro, mezcló todo junto. Sí, sí, yo tengo hartos amigos médicos que se preocupan del tema y hemos hecho algunos conversatorios entre nosotros, porque al final uno conoce gente que usa esta sustancia y uno tiene el deber de también de explicar un poco, de decir cuáles son los riesgos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero entienden que entender cuáles son los riesgos y los resguardos que tienes que tener. Sí, eso considero súper importante. Oye, Andrés, te voy a hacer ahora unas preguntas que son, y esta sección la vamos a llamar las preguntas metralletas. Yo te voy a hacer unas preguntas que nos dejó el público dentro de la cajita de preguntas de nuestra red social, y tú nos vas a responder estas preguntas como lo más al grano para poder darle la respuesta. Voy a tratar de no hablar tan... No, es que delante los otros temas yo creo que es importante como profundizarlo porque estamos intentando educar, y eso es algo súper importante y la gente le va a agradecer un montón. Pero en este caso, como van a haber varias preguntas, sí, claro, como para que sea su respuesta al problema que tiene la persona. Voy a tratar de hacerlo lo más al grano posible. Ok, mira, preguntan el examen de próstata. ¿La única opción que hay que hacerlo es la que conocemos todos? El tacto rectal, dice, se referirá a eso. Ya, no, mira, la próstata, a ver, es que hay un tema. Primero, la próstata es un órgano que se puede enfermar de muchas cosas. Okay. Perdón, voy a extenderme un poquito. Entonces, uno se puede enfermar porque se infecta, se puede enfermar porque crece y obstruye la vía urinaria, y se puede enfermar porque se produce un cáncer de próstata. ¿Cuál es el problema? Que el cáncer de próstata no da síntomas hasta que ya está avanzado. Entonces, la gracia que tenemos hoy día es que podemos diagnosticarlo antes de que avance, antes de que comprometa hueso, porque sea el hueso, qué sé yo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo más útil, lo mejor que tenemos hoy en día es el antígeno prostático, que es un examen de sangre, que tú estás midiendo una proteína que solamente produce la próstata. Perfecto. Y que cuando está alterado hay un problema en la próstata, no necesariamente es cáncer, pero hay un problema en la próstata. ¿Vale? Pero a veces tenemos enfermedades, o sea, tenemos pacientes con cánceres de próstata, que son unos cánceres de próstata especiales, por decirlo así, que habitualmente son más agresivos que los normales y que van a tener antígenos bajos, o sea, la sangre va a estar bueno, y tú le vas a hacer el tacto y te vas a encontrar con una próstata dura, y esa es sugerente de cáncer. Entonces, yo, de hecho, esta misma semana subí un video recién. El martes pasado, estamos bien, el martes vi un paciente que le hice el tacto con alumnos, estábamos con alumnos de cuarto año de la universidad, que me acompañan en la consulta los martes y jueves, y le hicimos el tacto, nos pareció que estaba endurado. Le pedí una resonancia, que es el examen ideal hoy en día antes de la biopsia, y tenía un cáncer avanzado. Oh, chuta. Pero el antígeno estaba bajo. Ok. Subí esta historia, te prometo, subí esta historia, ponte tú, ayer o anteayer, y varios amigos urólogos, Felipe Pauchat, por ejemplo, lo voy a nombrar al tiro, y subió al tiro y me dijo, oye, viejo, me pasa lo mismo, tuve lo mismo, tengo un paciente con antígeno 0,9, está con un cáncer indiferenciado, hay que hacer el tacto. Entonces, ¿por qué está el problema del tacto? Porque se dice que en el fondo el tacto tiene que tener una expertise. Entonces, tú haces el tacto, y si una persona no hace mucho tacto, puede que considere que la próstata está sana, estando enferma. Entonces te dice, bueno, ¿cuántas veces no se te ha pasado una próstata enferma? Tú le das el tacto, la sientes sana. Entonces, es de acuerdo, es un examen muy específico, pero es poco sensible, que se llama. Pero cuando está mala el tacto, puede salvarle la vida a un paciente. Y además, me ha pasado que he diagnosticado cánceres de otro tipo, cáncer de ano, cáncer de recto, por hacer tacto con la próstata. O sea, iban por algo y se encontraron Sí. con otra cosa. Y te da información de otras cosas. Te da información de la tonicidad del esfínter, que te puede ser importante en una enfermedad neurológica. Te da información del tamaño de la próstata, que tiene que ver con el crecimiento prostático benigno, otra enfermedad de la próstata, no con el cáncer. Puedes ver hemorroides. Uno aprovecha de examinar esa parte, que en general, si no lo haces en el tacto, nadie lo hace. Ahora, créanme, a uno como médico no quiere hacer el tacto rectal, es un cacho. Tienes que ponerte los guantes, decirle al paciente, el paciente te tira 3 tallas, invítame un copete, dame un besito, no sé qué. Después se pone en la camilla, se alarga la consulta, tenéis que meter el dedo. Ah, porque es incómodo para las dos personas. Para todo, Se pone el nervioso. dedo, muchas veces te sale el dedo con sorpresa, pero bueno,
no es el examen más agradable de hacer, pero es un examen que dura 3 a 4 segundos o menos y que realmente puede hacer la diferencia por el paciente. Por eso yo lo hago. Claro, Y se lo entonces enseño a mis alumnos. se demora más como en la incomodidad, en el nerviosismo, que tratan de tirar la talla, como que Sí, hay pacientes que no ponen ningún rollo. Ahora, lo que sí encuentro peligroso, y yo lo entiendo, es pacientes que dejan de ir a la consulta. Ok. A veces pacientes como más machistas, qué sé yo, o pacientes que le dan mucha vergüenza o ni quieren hacerse un tacto, dejan de ir a la consulta porque creen que le van a hacer el tacto. Y ahí un resguardo nomás. Yo nunca le voy a hacer el tacto a un paciente que me Si dice no que quiere, no quiere. claro. Yo igual lo voy a ayudar, igual le voy a pedir el antígeno prostático, le puedo dar toda la información, pero si no quiere, no se hace el tacto. Entonces no dejen de ir a la consulta con miedo. Eso te digo más por los papás, porque la gente más joven no puede la gente más joven no le hace tacto. Ajá. Sobre los 50 años o 45 años, dependiendo de los antecedentes. Pero la gente que está como hoy día a los 50 años, que es como más de generación, más millennial, esos gallos no tienen tantos problemas. Son los pacientes más de campo. Yo trabajo en San Bernardo a veces, entonces ahí llegan gente de campo que no quiere. Entonces, tranquilo, yo no lo voy a hacer si tú no quieres, pero puede ser útil, ¿ya? Está en discusión, algunos urólogos están a decir, no es necesario hoy en día, han salido reportes que dicen que no es necesario, pero yo tengo todos estos argumentos de por qué sí es necesario y mi experiencia clínica también. Perfecto. Y entonces, ¿se recomienda hacer la primera visita o para este examen de tacto de los 50 años hacia arriba? Sí, en general, pacientes caucásicos o latinos, desde los 50 años, por lo menos un tacto al principio, después no todos los años un tacto, puede ser cada cierto tiempo, y ahí va con el antígeno prostático. Si tú tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata, tu papá, tu abuelito, sobre todo si son de primer grado, parte 5 años antes, ¿vale? Si tú tienes ascendencia afroamericana, tienen un antecedente mayor de cáncer de próstata, mayor incidencia, entonces tienen que partir a los 45, y si tienen antecedentes familiares, a los 40. Ahora, si tú quieres estar 100% seguro, una cosa que se podría hacer es una resonancia en vez del tacto a los 50, pero eso es caro, se demora tiempo, no todos los radiólogos saben informar bien resonancia, entonces al final es mucho más fácil hasta el tacto. O sea, en verdad es ¿cuántos segundos? 3, 4 segundos. Sí, ya. Mejor hacérselo ya. Oye, interesante lo que nos comentabas, Andrés. Y te voy a hacer una pregunta que nos dejaron sobre el tema del cáncer de testículos. Llega una persona y dice, tuve cáncer una vez que me lo extirpe. ¿Es probable que vuelva a aparecer eso? A ver, si tú tuviste cáncer, en general es un testículo, no los dos, por suerte. Y sí, aumenta el riesgo de cáncer en el otro testículo. Por eso hay que mantener un chequeo. Ok, Sí. interesante. Y esta es una pregunta que me llamó mucho la curiosidad. Pero vamos a hacer un mini Sí, perdón, obvio. que me nace hablar de la cuestión. El cáncer de testículo, cabros, por favor. Y para eso Mike Cocos ha hecho buena campaña con eso, con los boxers que hicieron también. El cáncer de testículo no da síntomas. Es una masa, un tumor, una cosa indurada, una piedra, como quieras ponerle, en el testículo. No da síntomas. Es muy raro que duela, solo menos del 10% de las veces duele. Entonces, si tú no te autoexaminas, puede que no te des cuenta que lo tienes, ¿ya? Entonces, hay que tratar de autoexaminarse una vez a la semana en la ducha. ¿Por qué en la ducha? Porque ahí el agua caliente hace que el escroto se relaje, entonces es más fácil examinarse. Y si tú sientes que hay algo raro, ir al urólogo, ¿vale? Okay. Chile tiene una de las mayores incidencias de cáncer de testículo del mundo. Wow. No sabemos por qué. Y si bien es un cáncer con muy buen pronóstico, también se nos mueren más acá en Chile. Heavy. Entonces, háganse tu examen, no cuesta nada. Igual, si te rascas la bola, algo con intención. Eso no. El llamado es a tocarse realmente. Sí. Creo que si es algo tan habitual y tan normal, hay que hacerlo con la intención de Pues no de es tan buscar. habitual, pero hay Sí, harto. exacto. Oye, qué bien que mencionaste eso. Hace poco iniciamos una campaña de Chile sin cáncer. Hicimos una especie de colaboración porque queremos seguir aportando valor a toda la audiencia masculina. Y dentro de nuestros boxers, en la parte de atrás, no mentira, en la parte de adelante, cuando tú te abres así, vas a poder encontrar 4 pasos fáciles en donde te enseñamos a autoexaminarte para poder prevenir el cáncer específicamente de la zona. Así que nada, menos mal que mencionaste eso porque lo había olvidado por algún momento. Toda la gente que hable de cáncer de testículo, en Chile sobre todo, es muy útil. Así que siempre que puedan, convérsenlo y nada, no cuesta nada. Sí, es verdad. Oye, y la última pregunta que me deja el público es algo que nosotros incluso a veces le hacemos como chiste dentro de nuestras redes sociales, y es las personas quieren saber por qué un testículo está más abajo del otro. ¿Por qué no son simétricos? ¿Por qué uno está siempre más abajo? No tengo la respuesta a eso, es así nomás, Ok. es normal.
el testículo izquierdo suele estar más bajo que el derecho. Pero ¿Siempre el izquierdo? ¿Casi siempre? suele ser así. Ahora, en general, tienes que pensar que en el cuerpo no todas las cosas son simétricas. Si tú, esto puedes preguntarle a un plástico, pero si tú le sacas una foto a una persona y comparas los dos lados de la cara, No son iguales. No son iguales. Ajá. Los dos riñones no son exactamente el mismo tamaño, los dos testículos no son exactamente el mismo tamaño, y uno un poquito más grande que el otro. Y es normal que hayan asimetrías entre un lado y el otro lado del cuerpo. Lo que sí es importante es que el testículo no puede tener una diferencia mayor a 20% uno del otro. Ahí puede ser que haya un problema de atrofia o agrandamiento. Okay. Y hay que buscar la causa. Entonces, cuando esto pasa, cuando sí existe una diferencia tan abismal, sí se recomienda ir al si tenéis doctor. duda, pregunta, hazte una ecografía, pregúntale a un médico, no necesariamente un urologo, pero que te examine, a los niños que lo examinen sus pediatras, que estén los testículos en el escroto, que eso también es un tremendo problema. Me ha tocado operar pacientes mayores que nunca les bajó el testículo o hacían testículo en el ascensor que se les subía a la zona inguinal, y eso es un examen físico, un buen examen, sobre todo los pediatras son muy preocupados de eso y hay que hacerlo. Perfecto. Oye, Andrés, una pregunta. ¿Cuándo es el momento indicado para visitar por primera vez en la vida un urólogo? Yo soy hombre, soy joven. ¿Cuándo tengo que visitar por primera vez el urólogo? Ya, muy buena pregunta, porque sabes que hay una ventana de soledad para el hombre o de abandono. Okay. Tú, desde que naciste hasta los 15 años, en Chile por lo menos, porque pediatría se considera hasta los 15 años, tú vas al pediatra. Después las mujeres se mantienen en controles con el Papa Nicolau, que se tienen que hacer cada 3 años en Chile, pero puede ser cada año. Y tienen matronas, tienen una especialidad dedicada a la mujer. O sea, tienen matrones o matronas, que son en el fondo preocupados de eso, y le hacen chequeo. Después, si la mujer se embaraza, también tiene chequeo con el ginecólogo. Entonces está siempre en control. Y después viene toda la parte de la menopausa, que también hay control. Y después viene la vejez sobre los 65 Y el hombre años. queda como de lado ahí. Pero el hombre, desde los 15 años hasta que empieza el chequeo prostático, que es a los 50, si es que va, no tiene un control sano. Y entonces también eso viene un poco ahí en la cuestión del hombre, que después no está acostumbrado a no ir al doctor, y de hecho muchos pacientes se sienten orgullosos, llegan a la consulta y dicen: yo nunca voy al doctor, yo soy súper sano. Entonces, oye, nunca me he chequeado, nunca me tomé la presión, nunca nada. Entonces, en general yo te recomendaría hacerse un chequeo cada cierto tiempo, desde los 15 años en adelante puede estar bueno. Pero sí o sí, el chequeo prostático a los 50 años, según las características que hablamos antes, caucásico latino a los 50 años, 45 años antes en antecedentes de los familiares con cáncer, y si es afroamericano a los 45 o a los 40 años. Perfecto. Ese sería como un consejo. Ahora, yo les digo, hazte un chequeo cada cierto tiempo, no necesariamente con el urólogo, puedes ir a un médico general, pero hazte un chequeo, ve cómo está tu colesterol, ve cómo está tu presión, etc. O sea, súper. Oye, Andrés, vamos cerrando esta sesión de nuestro primer episodio de My Cocos Talk. Quiero que también compartas tus redes sociales, porque me encantaría que toda la gente pudiese seguir consumiendo tu contenido de valor, así que adelante, bueno, compártela. Es súper sencillo, creo, es Uro de Urólogo, Tapia Mingo, que son mi apellido, Uro Tapia Mingo. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook, no sé. Síganlo en todas las redes sociales. Sí, no, pero solo sigan si les sirve en realidad. Vean la información. Lo único que sí intento hacer es tratar de ponerle evidencia a lo que digo. No en todas las cosas, porque a veces son cosas que son más fáciles, claro, pero trato de ponerle evidencia. Por ejemplo, el otro día salió: si eyaculas más de 21 veces en un mes, va a tener menos riesgo de cáncer de próstata. Y vi que lo habían subido algunos influencers y todo el mundo: oye, pero que todos like a tener sexo, está bien. ¿Pero dónde viene eso? Claro. Entonces yo traté de subir un video, mira, eso viene de una publicación que se hizo en 2016 en la Universidad de Harvard. El respaldo. Siguieron, claro, 32.000 personas, así que, y efectivamente, si eyaculan más de 21 veces, disminuiría el riesgo de todos los cánceres, principalmente los cánceres de bajo riesgo. Pero hay una cuestión, porque hay tanta cosa que se dice en redes sociales. Sí, pues obvio. Oye. Ahora los influencers financieros tienen que tener una certificación, sí, y lo de salud. Sí, yo lo escucho vi. cosas, yo conozco, veo influencers y a veces digo, les voy a escribir que esto está mal, pero después digo, bueno, me voy a meter un problema. Después me va a llegar la funa. No sé si tanto, porque si tenías Los la evidencia haters. detrás, es muy fácil que demostrarlo. Mira, acá está el estudio. Sí, es verdad, pero eso debería ser regulado porque es información muy delicada también, y sobre todo cuando hablamos de temas de salud. Oye, Andrés, un gustazo haber compartido hoy día Igual, este gracias espacio. por la invitación. No, gracias a ti por haber venido. Gracias a usted también por haber visitado nuestro primer capítulo de My Cocos Talks. Los dejo totalmente invitados a que se suscriban a nuestro canal para que puedan seguir viendo a todos nuestros invitados que vienen a aportar mucho valor. Mi nombre es Dakota Minambra, soy cofundadora de la marca My Cocos y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao. Gracias a los chiquillos también. Gracias.